Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este domingo 18 de agosto, domingo 20 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este domingo 20 del tiempo ordinario, en la primera lectura leemos el libro de los Proverbios, capítulo 9, versículos 1 al 6. La sabiduría se ha edificado una casa, ha preparado un banquete, ha mezclado el vino y puesto la mesa, ha enviado a sus criados para que desde los puntos que dominan la ciudad anuncien esto: si alguno es sencillo, que venga acá. Y a los faltos de juicio les dice: vengan a comer de mi pan y a beber del vino que he preparado. Dejen su ignorancia y vivirán. Avancen por el camino de la prudencia. Palabra de Dios. Recordemos que ya este es el cuarto domingo que nos toca leer el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, y vamos avanzando en ese capítulo 6, que es el capítulo del pan de vida. Y nos topamos hoy en la primera lectura con esta lectura del libro de los Proverbios, que nos muestra cómo en el Antiguo Testamento ya se estaba señalando lo mismo que va a decir el Señor, porque el Señor lo que va a hacer es cumplir las profecías. ¿Cuál es el alimento que va a conducir a la vida eterna? Y ese alimento es el que prepara la sabiduría, es decir, el mismo Dios para nosotros. Cuando leemos la sabiduría ha edificado una casa, esa sabiduría lógicamente referida a Dios, tiene una connotación específica también respecto al verbo de Dios, es decir, a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Cuando se menciona a Dios como la sabiduría, y después en el Nuevo Testamento se nos revela que Dios es uno y trino, y que la segunda persona de la Santísima Trinidad se nos presenta como el Logos, la palabra. Esto es una forma de presentarnos efectivamente la sabiduría de Dios, la sabiduría de Dios que se manifiesta a través de su logos, a través de su palabra. ¿Qué ha hecho la sabiduría? Ha preparado un banquete. Qué interesante es ver cómo se nos invita a reconocer el sacrificio de Cristo como aquel acto de preparación de ese banquete. El sacrificio de Cristo en la cruz es el que nos ha permitido acceder al sacramento de la Eucaristía, a ese verdadero pan vivo bajado del cielo. ¿Cómo lo ha preparado? No lo ha cocinado en un horno, lo ha preparado derramando su sangre en la cruz. Ha mezclado vino, ha puesto la mesa. Fíjate que todas son imágenes de cariño, de amor. El que prepara la mesa, el que prepara la comida, que eso es lo que está haciendo, un acto de amor hacia aquellos que van a recibir el alimento. Y no solo lo ha preparado, sino que ha enviado a sus criados para invitar. Fíjate cómo tienen que resonar en este momento en nosotros las palabras: benditos, dichosos, los invitados a la cena del Señor. Y entonces han llamado: si alguno es sencillo, que venga acá. ¿Cuál va a ser la condición para poder recibir la Eucaristía? Ay, yo tengo que ser digno. No, digno no eres ni tú ni yo. Quienes sean sencillos, es decir, quienes aceptan la invitación. El que no quiere aceptar la invitación, bueno, no tendrá el corazón sencillo, no atenderá una cosa tan sencilla: toma y come, toma y bebe.
esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. No, es que yo no sé qué, tengo el de corazón sencillo, entenderá y atenderá a la invitación. Y por eso continúa diciendo, los faltos y a los faltos de juicio les dice, vengan a comer mi pan y a beber del vino que he preparado. El verdadero pan, el verdadero vino que ha preparado el Señor, que como vamos a ver en el Evangelio, es su cuerpo y su sangre. Dejen la ignorancia y vivirán. ¿Cuál es la promesa que nos hace el Señor con la Eucaristía? No nos hace la promesa de convertirnos en superfuertes, ni en supersabios, ni en super no sé qué, ni en no tener problemas en el mundo. Lo que nos ofrece es la vida eterna. ¿Y qué significa atender la invitación que hace el Señor? Significa avanzar por el camino de la prudencia. ¿Quién es prudente? Aquel que reconoce su propia ignorancia y reconoce la sabiduría de Dios. ¿Por qué voy a comulgar? Porque me lo ha dicho el Señor. Porque el Señor me ha dicho, ven a mí. Porque me ha dicho, toma y come. Aquel que no quiere vivir la prudencia, no lo hace. En la segunda lectura leemos la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículos 15 al 20. Hermanos, tengan cuidado de portarse no como insensatos, sino como prudentes, aprovechando el momento presente, porque los tiempos son malos. No sean irreflexivos, antes bien, traten de entender cuál es la voluntad de Dios. No se embriaguen, porque el vino lleva al libertinaje. Llénense más bien del Espíritu Santo. Expresen sus sentimientos con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando con todo el corazón las alabanzas al Señor. Den continuamente gracias a Dios Padre por todas las cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Qué bonito es ver cómo se une la primera lectura del libro de los Proverbios con la carta a los Efesios al invitarnos a vivir en la misma prudencia. Tengan cuidado de portarse como insensatos y no como prudentes. No es la insensatez la que quiere el Señor. Fíjate en lo que está escondido detrás de esta frase. Sean racionales, sean hombres reflexivos, pensantes. Por eso el cristianismo nunca va a ser un modo de vida irracional. Nosotros no hacemos nada por irracionalidad. Que seamos sencillos y atendamos la palabra de Dios y decidamos confiar en el Señor no nos vuelve en ningún momento irracionales. No hacemos nada que no podamos entender en su profundo motivo por qué lo hacemos. Si una persona te dice, pero tú eres un loco porque crees que estás comiendo el cuerpo de Cristo, hermano mío, yo no soy ningún loco. Yo creo en la palabra del Señor y la palabra del Señor merece mi confianza, mucho más que la confianza que el mundo pone en la palabra de los hombres, la confianza que ponen unos en otros. No, yo confío en la palabra del Señor y al haber confiado en la palabra del Señor puedo testificar, dar testimonio de que la palabra del Señor es verdadera y que me alimento de su cuerpo y de su sangre. Sean prudentes aprovechando el momento presente. Presente. Fíjate cómo dentro del contexto del pan de vida, de la Eucaristía, qué bonito es decir, el acto prudente es atender lo que el Señor me dice y recibir la comunión. ¿Cuándo? Mañana ya me voy a confesar y voy a comulgar. Hoy, viviendo el momento presente, ¿cuándo tengo que estar yo listo para comulgar? Hoy, ¿cuándo tengo que desear comulgar? Hoy. No sean entonces irreflexivos.
traten de entender cuál es la voluntad de Dios y por eso no se embriaguen, porque la embriaguez lleva al libertinaje. Pero fíjate la idea que viene inmediatamente a continuación, la idea de la alegría verdadera. Llénense más bien del Espíritu Santo y expresen sus sentimientos, vivan la alegría. Si la alegría no es algo malo para el cristianismo, todo el contrario, pero una alegría profunda, no la alegría de la embriaguez vacía, sino la alegría de estar embriagados en el Espíritu, en el deseo de alabar al Señor, de darle gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la alegría que el Señor quiere de nosotros, una alegría que se basa en algo profundo. Pero la alegría que nos ofrece el mundo siempre es una alegría vacía, vacía que se queda ahí en el vacío. En el Evangelio leemos, como ya habíamos dicho, el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 51 al 58. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida, y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Fíjate cómo hemos llegado ya al centro de la doctrina de la Eucaristía. Este es, como ya lo dije, el cuarto domingo consecutivo que venimos leyendo el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Y hasta este momento podríamos pensar, podríamos haber interpretado que el Señor hablaba de ese alimento que era Él en un sentido espiritual, en un sentido metafórico. Van a alimentarse de mí, ¿por qué? Porque van a recibir mi ejemplo, porque van a recibir mi palabra. Y entonces podríamos estar hablando de una metáfora, de una comparación. Pero resulta que al final de la lectura del domingo pasado, vemos cómo el Señor ya se vuelve específico. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne. No está utilizando el término ni siquiera cuerpo, sino carne. En griego es la palabra sarx, carne, lo cual se vuelve completamente duro. No es que les voy a dar de alimento mi palabra, no es que les voy a dar de alimento mi ejemplo, no es que les voy a dar de alimento mi compañía ni mi amor. No, les voy a dar de alimento mi propia carne. Y desde ahí continúa hablando a los judíos. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Ustedes lo han puesto en duda. Ay, ¿cómo? Si nosotros conocemos a su padre, conocemos a su madre. No, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. He venido para esto. Y el que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que les voy a dar es mi carne. ¿Para qué les voy a dar mi carne? Para que el mundo tenga vida. Es decir, que el motivo por el cual nos alimenta con su carne es darnos vida, vida verdadera, vida que apunta a la eternidad. Entonces los judíos se pusieron a discutir: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Y es lógica la pregunta que están haciendo en este momento, porque lo que está diciendo el Señor es verdaderamente dramático.
Oye, está diciendo que nos va a dar a comer su carne. Y entonces es lógico que uno se diga, pero ¿cómo que se va a cortar un pedazo de carne y nos va a dar? Es que el cómo no va a estar presente aquí. El cómo no va a estar presente en el capítulo 6, porque el cómo se nos va a manifestar solo en la última cena. Aquí se nos está dando la doctrina del qué. Se nos está explicando qué es la Eucaristía, para qué sirve la Eucaristía, por qué tenemos que alimentarnos del cuerpo y de la sangre del Señor, de su carne y de su sangre. Pero todavía no nos ha indicado el Señor cómo. Los judíos se están preguntando, pero ¿cómo puede darnos a comer su carne? No, lo primero no será el cómo, lo primero será el qué. Y después el Señor mostrará el cómo. Por eso Jesús les contesta, miren, yo les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. Cuando yo quiero responder primero al cómo, no voy a entender el qué, y lo primero que tengo que entender es qué. ¿Qué es lo que dice el Señor? Que quien no come su carne y no bebe su sangre no podrá tener vida, pero el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. ¿Cuál es el premio de la Eucaristía? ¿Cuál es la consecuencia de la Eucaristía? Tener la vida eterna. Por eso es pan de vida, no de vida temporal, sino de vida eterna. Todos tenemos vida temporal, tengamos o no tengamos la comunión, y por eso estamos viviendo en este mundo. Pero la vida que ofrece el Señor no es vida para este mundo, sino el pan que alimenta para la vida eterna. Y por eso continúa recalcando la doctrina de lo que está diciendo. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. ¿Por qué dice verdadera comida? Porque alimenta de verdad. Porque verdaderamente está hecha para entregarse como alimento para nosotros. Y el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí. Por eso, ¿cómo le llamamos a la Eucaristía? Comunión. Le llamamos comunión porque es una común unión entre todos los que nos alimentamos del cuerpo y de la sangre de Cristo y Cristo. Pero resulta que no solo es una comunión con Cristo, sino que el que come mi carne permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él. Así también el que me come vivirá por mí. Es decir, entro en comunión a través del Hijo con el Padre por el Espíritu Santo. Por eso le llamamos el sacramento de la comunión. Vamos a entrar en esa comunión de la Santísima Trinidad. Este sí es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Es decir, vamos a tener esa vida eterna. Estas últimas palabras que dice el Señor van a ser un nuevo escándalo. Y la última parte del capítulo 6 va a ser el escándalo de escuchar estas palabras del Señor. Qué importante va a ser darnos cuenta de que si el Señor no quería expresar radicalidad en la doctrina del pan de vida, entonces era el momento de decirlo. ¿A qué me refiero? Tú vas a escuchar personas que dicen, no, bueno, la Eucaristía es una representación, es un momento de comunión espiritual. No, la Eucaristía no es una representación. La Eucaristía es un sacramento por el cual recibimos verdaderamente la carne y la sangre de nuestro Señor. Recibimos su cuerpo. Si el Señor hubiera querido decir que estaba simplemente hablando en metáfora, lo hubiera dicho ahora, porque lo estaban rebatiendo, pero ¿cómo puede ser que nos va a dar a comer? No, miren, lo que pasa es que yo estoy hablando de una comunión espiritual en la cual nos vamos a integrar y vamos a ser uno y no sé qué y no sé cuánto.
Este era el momento de decirlo. Este era el momento de decirlo. Y sin embargo, no. El Señor vuelve a apuntar a la radicalidad. El que no come mi carne, el que no bebe mi sangre, no tendrá vida eterna. Yo quiero ser de aquellos prudentes que escuchan con sencillez la palabra del Señor y hacen lo que les manda. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los cuide y los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz domingo para todos.